Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el electromagnetismo. ¿Qué es? Bueno, es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos electrónicos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Los principios del electromagnetismo se encuentran aplicaciones en diversas disciplinas afines, tales como los microondas, antenas, máquinas eléctricas, comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigación nuclear, la fibra óptica, la interferencia y la compatibilidad electromagnéticas, la conversión de energía electromagnética, la meteorología por radar y la observación remota. Los dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, relés, radio, televisión, teléfonos, motores eléctricos, líneas de transmisión, guías de onda, fibras ópticas y láseres. Pues acá nos damos cuenta que ocupan mucho campo en nuestra vida cotidiana, es algo que se manejan todos los días. Acá vamos a ver las ramas. La primera es la electrostática. Esto nos dice que es el estudio de los fenómenos asociados a los cuerpos cargados en reposo. Como describe la ley de Coulomb, estos cuerpos ejercen fuerza entre sí. Su comportamiento se puede analizar en términos de la idea de un campo eléctrico que rodea cualquier cuerpo cargado, de manera que otro cuerpo cargado, colocándolo dentro del campo, estará sujeto a una fuerza proporcional a la magnitud de su carga y de la magnitud del campo de su ubicación. El que la fuerza sea atractiva o repulsiva depende de la polaridad de la carga. La electrostática tiene muchas aplicaciones que van desde el análisis de los fenómenos como las tormentas eléctricas hasta el estudio del comportamiento de los tubos electrónicos. La otra es la magnetostática. Esta fue desde el año 1820, cuando Hans Christian descubrió que el fenómeno magnético estaba ligado al eléctrico, que se obtuvo en una teoría científica para el magnetismo. La presencia de una corriente eléctrica, o sea, de un flujo de carga debido a una diferencia de potencial, genera una fuerza magnética que no varía en el tiempo. La electrodinámica clásica. Esta es el estudio de los fenómenos asociados a los cuerpos cargados en movimiento y a los campos eléctricos y magnéticos variables. Dado que una carga en movimiento produce un campo magnético, la electrodinámica se refiere a efectos tales como el magnetismo, la radiación electromagnética y la inducción electromagnética, incluyendo las aplicaciones prácticas tales como el generador eléctrico y el motor eléctrico. Esta área de la electrodinámica, conocida como electrodinámica clásica, fue sistemáticamente explicada por James Maxwell, y las ecuaciones de Maxwell describen los fenómenos de esta área con gran generalidad. Una novedad desarrollada más reciente es la electrodinámica cuántica, que incorpora las leyes de la teoría cuántica en fin de explicar la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Raúl Dirac y Wolfgang son pioneros de la formulación de la electrodinámica cuántica. La otra es la electrodinámica relativista. Cla eh, Clásicamente, al fijar un sistema de referencia se puede descomponer los campos eléctricos y magnéticos del campo electromagnético. Pero en la teoría de la relatividad especial, al tener un observador con un movimiento relativo respecto al sistema de referencia, este medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes de un mismo fenómeno electromagnético.
El campo eléctrico y la inducción magnética, a pesar de ser elementos vectoriales, no se comportan como magnitudes físicas o vectoriales. Por el contrario, la unión de ambos constituye otro entre físico llamado tensor, y en este caso el tensor de campo electromagnético. La electrodinámica cuántica. Posteriormente a la revolución cuántica de los inicios del siglo XX, los físicos se vieron forzados a buscar una teoría cuántica de la interacción electromagnética. El trabajo de Einstein con el efecto fotoeléctrico y la posterior formulación de la mecánica cuántica sugieren que la interacción electromagnética se producía mediante el intercambio de partículas elementales llamadas fotones. La nueva formulación cuántica se logra en la década de 1940, que describe la interacción entre los bosones o partículas portadoras de la interacción y las otras partículas portadoras de la materia, que son los fermiones. Bueno, acá vamos a ver un poquito de la historia. Esta nos dice que del siglo XIX, Hans Christian encontró evidencias empíricas de que los fenómenos magnéticos y eléctricos estaban relacionados. De ahí es que los trabajos de físicos como André, Marie, William, Joseph, George, Michel en este siglo son unificados por James Clerk Maxwell en 1861 con un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, que es como un fenómeno electromagnético. Las ahora llamadas ecuaciones de Maxwell demostraban que los campos eléctricos y los campos magnéticos eran manifestaciones de un solo campo electromagnético. Además, describía la naturaleza ondulatoria de la luz, mostrándola como una onda electromagnética. Con una sola teoría consisten que describían estos dos fenómenos antes separados. Los físicos pudieron realizar varios experimentos prodigiosos e inventos muy útiles, como la bombilla eléctrica por Thomas Edison o el generador de corriente alterna por Nikola Tesla. Bueno, vamos a ver un poco de la utilidad en nuestra vida cotidiana. Podemos comenzar por la brújula. Ya sabemos que la brújula lleva mucho tiempo, pero pues es uno de los mejores tiempos a- eh, para aplicar el electromagnetismo, porque podemos observar en el funcionamiento de la brújula. Simplemente en la estructura y la ejecución del movimiento de las agujas se basan los principios magnéticos de los polos y en los eléctricos por la interacción del mecanismo y fricción que se genera. El otro es el timbre. Su diseño y funcionamiento están formados por una corriente eléctrica que viaja a través de un electroimán que mueve un pequeño martillo que interrumpe la corriente, generando así el sonido de él. La guitarra eléctrica. Este instrumento puede no ser muy utilizado pues por todos nosotros a diario, pero sí es muy conocido por la mayoría de las personas. La diferencia entre una guitarra eléctrica y una acústica es que es el principio utilizado para generar el sonido de las cuerdas. La primera necesita electricidad y a través del campo magnético para así generar el timbre de las cuerdas. Motor eléctrico. Su función es transformar energía en movimiento y la realiza gracias a dos partes fundamentales dentro del motor: el rotor, que está constituido por varias bobinas, y el estator, que es un imán que se encuentra en las bobinas. La energía resulta de la fricción de ambas partes al girar el rotor. Esto a su vez genera una corriente alterna de energía. Y por último vamos a ver el transformador. Es un dispositivo que aumenta o disminuye el flujo de energía. Su funcionamiento se da también por bobinas en un marco de hierro por donde circula la energía. Su desempeño es subir y bajar el voltaje de esta para un trabajo.
Bueno, espero que les haya servido la información. Igual este es un tema muy extenso. Esto era como un abrebocas del tema como tal.